El doctor Héctor Maldonado había visto muchas cosas en sus 32 años como médico forense del Hospital Ángel C. Padilla, pero lo que encontró en la mesa de autopsias aquella mañana de agosto lo hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre fisiología humana. El cuerpo de Ramón Esteves, comerciante de 64 años, había llegado al depósito con una causa de muerte aparentemente simple, paro cardíaco fulminante durante una cena familiar. Pero cuando Maldonado abrió el estómago del difunto, el olor que emergió no era el esperado contenido gástrico parcialmente digerido. Era algo diferente, algo que lo hizo retroceder instintivamente de la mesa. «Pásame el frasco de recolección», le dijo a su asistente, el joven Julio Pereira, manteniendo la voz tan firme como pudo. Lo que extrajo del estómago del comerciante no coincidía con lo que la viuda había declarado en su testimonio. Ella había dicho que cenaron pollo asado en casa. Lo que Maldonado tenía ahora en sus manos era definitivamente carne, pero la densidad muscular, la textura de las fibras, incluso el color bajo la iluminación directa del quirófano, sugería algo completamente distinto. Envió las muestras al laboratorio con una nota urgente, pidiendo análisis de proteínas y estructura celular. No mencionó sus sospechas. Todavía no. 2 días después, mientras revisaba archivos de casos recientes buscando algún patrón, recibió la llamada del laboratorio. La voz de la doctora Patricia Sosa, bioquímica jefe, sonaba tensa. «Héctor, necesito que vengas ahora y trae el expediente de Esteves». Cuando llegó encontró a Patricia de pie frente a su escritorio, con 3 informes de análisis extendidos, como cartas sobre la superficie de madera gastada. «Las muestras que me enviaste», comenzó ella sin preámbulos, «no son de pollo, ni de cerdo, ni de res. Las fibras musculares, la composición proteica, todo coincide con músculo esquelético humano». Maldonado sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Estás completamente segura?», Patricia asintió, señalando los gráficos de espectrometría. «Hice 3 pruebas diferentes, todas dieron el mismo resultado. Y hay algo más». Sacó otro informe de su cajón. «¿Recuerdas ese caso de la semana pasada? La señora Lidia Moreno, 68 años, supuesta intoxicación alimentaria severa. Pediste análisis de contenido gástrico como rutina. Archivé las muestras antes de enviar el informe. Las analicé de nuevo esta mañana, misma composición». El doctor Maldonado salió del laboratorio con una sensación de vértigo que no tenía nada que ver con el calor sofocante de agosto. 2 casos en menos de 2 semanas, 2 personas mayores. Ambos habían comido carne que no era lo que creían. Regresó a su oficina y comenzó a revisar sistemáticamente todos los expedientes de los últimos 6 meses, buscando muertes súbitas o intoxicaciones severas en personas de edad avanzada. Lo que encontró lo obligó a llamar al comisario Norberto Guzmán de la Comisaría Tercera. Guzmán era un hombre de 57 años, con 35 años de servicio en la Policía Provincial. Había trabajado en homicidios, narcóticos y delitos económicos. Era escéptico por naturaleza y por experiencia. Cuando Maldonado le explicó sus hallazgos por teléfono, Guzmán respondió con un silencio largo antes de decir: «Voy para allá. No hables de esto con nadie más». No. Se reunieron en la oficina de Maldonado a las 7 de la tarde, cuando el hospital estaba casi vacío. Guzmán escuchó toda la exposición sin interrumpir, tomando notas en una libreta gastada. «¿Cuántos casos?», preguntó finalmente. «8 en los últimos 6 meses», respondió Maldonado. «Todos mayores de 60 años. Todos murieron en sus casas o llegaron muertos a emergencias. Todos presentaron síntomas similares: náuseas severas, palpitaciones, colapso súbito. Y en todos los casos donde se tomaron muestras gástricas, encontramos rastros de lo mismo». Guzmán cerró su libreta. «Necesitamos encontrar el punto en común. ¿Qué comieron? ¿Dónde comieron?». Maldonado ya había pensado en eso. Había conseguido contactar a familiares de 5 de las 8 víctimas. 4 de las familias mencionaron que sus parientes comían regularmente en el mismo lugar.
una fonda en el barrio sur, la fonda de Doña Jacinta. El nombre significaba poco para Guzmán, pero aceptó investigar. Al día siguiente, él y Maldonado visitaron discretamente a las familias de las víctimas. Los testimonios comenzaron a formar un patrón perturbador. La señora Moreno comía allí 3 veces por semana. Ramón Esteves almorzaba en la fonda todos los viernes después de visitar a su médico. Otros 2 casos, Osvaldo Peralta y Marta Cisneros, también eran clientes habituales. Todos pedían el plato especial del día, que doña Jacinta preparaba personalmente en la cocina trasera. La fonda estaba ubicada en la calle San Martín, a 5 cuadras del mercado municipal. Era un establecimiento modesto, con 6 mesas de madera y manteles de hule a cuadros rojos y blancos. Las paredes estaban pintadas de amarillo descolorido, con santos católicos enmarcados, colgando junto a un viejo cartel publicitario de gaseosa. El lugar llevaba operando más de 20 años, según los registros municipales. Tenía fama de servir comida casera abundante y barata, especialmente guisos y estofados que recordaban a las preparaciones tradicionales de campo. Doña Jacinta Vargas, la propietaria, era una mujer de 71 años, robusta, con el cabello completamente blanco recogido siempre en un moño apretado. Usaba delantales floreados sobre vestidos oscuros y hablaba poco, dejando que su hija Clara atendiera las mesas mientras ella permanecía en la cocina. Los vecinos del barrio la describían como reservada pero amable, una viuda que había levantado su negocio con esfuerzo después de enviudar joven. Nadie tenía quejas de su comida. De hecho, muchos clientes elogiaban especialmente sus guisos de carne, diciendo que tenían un sabor único, diferente a todo lo demás. Guzmán y Maldonado decidieron visitar la fonda como clientes comunes. Era un miércoles al mediodía cuando entraron. El local estaba medio lleno, principalmente con trabajadores de la construcción y empleados de comercios cercanos. Clara, una mujer de unos 45 años con rasgos cansados, los sentó en una mesa junto a la ventana. El menú del día ofrecía fideos con tuco, milanesas con puré y el famoso guiso de carne de doña Jacinta. Guzmán pidió el guiso. Maldonado, sintiendo el estómago revolverse ante la idea, pidió los fideos. Mientras esperaban, observaron. La cocina estaba separada del comedor por una cortina de cuentas de plástico. De vez en cuando se escuchaban los sonidos normales de una cocina en funcionamiento. El chisporroteo de aceite, el entrechocar de ollas, agua corriendo. El olor que emanaba era rico y profundo, el aroma de carne guisándose lentamente con especias. Cuando llegó el plato de Guzmán, la presentación era humilde pero apetitosa. Pedazos generosos de carne en una salsa espesa y oscura servida con papas y zanahorias. Guzmán observó el plato con cuidado. Los trozos de carne eran irregulares, como cortados a mano de un corte grande. El color era más oscuro que el de la carne vacuna típica, casi rojizo púrpura. La textura visible parecía más densa. Tomó su tenedor, separó un pedazo y lo examinó de cerca. Las fibras musculares eran evidentes, pero había algo en la forma en que se separaban, en la resistencia que ofrecían al tenedor, que no coincidía con su experiencia comiendo asado los domingos. ¿No va a probar, señor?, preguntó Clara, pasando cerca con una jarra de agua. Guzmán sonrió. Me gusta observar mi comida primero, se ve deliciosa. Clara pareció satisfecha y continuó con sus tareas. Guzmán cortó el pedazo más pequeño que pudo y lo llevó discretamente a su boca. El sabor era intenso, casi abrumador. ¿Especiado? Sí, pero debajo de las hierbas y el ajo había algo más, un gusto fuerte, casi metálico, que se adhería a la lengua. Masticó lentamente, analizando la textura. Era más fibrosa que la carne de res, más densa que el cerdo. Se obligó a tragar. ¿Qué tal?, murmuró Maldonado, observándolo atentamente. Guzmán limpió su boca con la servilleta. Necesitamos una muestra. Esperó hasta que Clara estaba ocupada atendiendo otra mesa.
Entonces, envolvió discretamente varios pedazos de carne en servilletas de papel y los guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Pagaron y salieron sin levantar sospechas. 3 horas después, Maldonado tenía las muestras en el laboratorio de Patricia Sosa. Esta vez, no hubo sorpresa en su rostro cuando recibió los resultados preliminares al día siguiente, solo una confirmación sombría de lo que ya temía. Es lo mismo, Héctor, músculo humano, y por la degradación de las fibras y el estado de cocción, diría que fue preparado lentamente, a baja temperatura, por varias horas, como un estofado tradicional. Guzmán recibió la noticia en su oficina. No dijo nada durante varios minutos, simplemente miró por la ventana hacia el patio de la comisaría. Finalmente habló. Necesitamos una orden judicial, pero necesitamos ser discretos. Si ella sospecha algo, destruirá toda evidencia. Contactó al juez Armando Villarreal, un magistrado de 63 años conocido por su discreción y rigor. Villarreal escuchó la explicación, revisó los informes forenses y firmó la orden esa misma tarde. La inspección estaba programada para el viernes por la mañana, antes de que la fonda abriera al público. Pero el jueves por la noche, algo cambió los planes. Maldonado recibió una llamada de emergencias. Otra víctima, Alfredo Sánchez, 72 años, había colapsado en su casa después de cenar. Los paramédicos no pudieron reanimarlo. La familia, desesperada, mencionó que había traído comida de la fonda de doña Jacinta para cenar. Guzmán tomó la decisión. No podían esperar. A las 6 de la mañana del viernes, un equipo pequeño rodeó la fonda. Guzmán, Maldonado, 2 oficiales y un fotógrafo forense. La puerta principal estaba cerrada, pero obtuvieron acceso a través del callejón trasero. Dentro, la cocina estaba oscura y silenciosa. Las primeras luces del amanecer apenas penetraban por las ventanas altas. Guzmán encendió su linterna. Lo primero que notaron fue el olor. No era el aroma agradable de comida cocinándose que habían percibido días antes. Era más profundo, más orgánico, con un toque dulzón que resultaba nauseabundo en la quietud de la mañana. La cocina era más grande de lo que parecía desde el comedor. Había 3 hornallas industriales, una pileta profunda de acero inoxidable, estantes con ollas y cacerolas de diversos tamaños. Todo parecía notablemente limpio y ordenado. Pero en la mesa de trabajo central, cubierta con un paño manchado, encontraron la primera evidencia perturbadora. Bajo el paño había un plato grande de cerámica, con pedazos de carne cruda, marinándose en una mezcla oscura de vino, especias y hierbas. La carne tenía un color y textura que hizo que Maldonado retrocediera instintivamente. «Fotografía todo», ordenó Guzmán con voz tensa, «y toma muestras de todo». Mientras el fotógrafo trabajaba, Guzmán y Maldonado exploraron más profundamente. Había una puerta al fondo de la cocina, parcialmente oculta detrás de un estante de provisiones. Estaba cerrada con un candado grande y oxidado. «Córtalo», ordenó Guzmán. Uno de los oficiales usó una sierra para romper el candado. La puerta se abrió, con un chirrido revelando una escalera de piedra que descendía a la oscuridad. El aire que subió desde abajo era frío y cargado con ese mismo olor dulzón y nauseabundo, pero mucho más intenso. Guzmán bajó primero, su linterna cortando la oscuridad. Los escalones eran irregulares, gastados por décadas de uso. El sótano era espacioso, con techo bajo sostenido por vigas de madera. Las paredes eran de piedra desnuda, húmedas al tacto. Y en el centro del espacio, iluminada por la luz temblorosa de la linterna, había una mesa de carnicero. Era una pieza vieja, de madera maciza manchada de oscuro por años de uso. Sobre ella había herramientas, cuchillos de diversos tamaños, una sierra de mano, un hacha pequeña, ganchos metálicos, y junto a la mesa, 3 grandes congeladores horizontales zumbando suavemente en la penumbra. Guzmán sintió su corazón acelerarse mientras se acercaba al primero. Levantó la tapa. El frío que emanó del interior
era intenso, pero no fue eso lo que lo hizo contener la respiración. Dentro, cuidadosamente envueltos en papel de carnicero blanco y etiquetados con marcador negro, había paquetes. Docenas de paquetes. Guzmán tomó uno. El papel crujió bajo sus dedos. Lo abrió parcialmente. Carne congelada, cortada en porciones con esa textura y color inconfundibles. Abrió el segundo congelador, más de lo mismo. Y el tercero. Lo que encontró en el tercero lo hizo llamar inmediatamente a Maldonado. No eran solo paquetes de carne, había otros elementos. Un brazo completo, desde el hombro hasta la mano, congelado en posición extendida. Parte de una pierna, desde la rodilla hasta el pie. Y en el fondo, envuelta en plástico transparente, una cabeza humana, los rasgos preservados por el frío intenso. Era un hombre mayor, quizás de 70 años, con cabello cano y arrugas profundas alrededor de los ojos cerrados. Maldonado tuvo que salir del sótano. Los oficiales escucharon sus arcadas en la escalera. Guzmán permaneció abajo, forzándose a documentar todo. El fotógrafo trabajaba en silencio, su rostro pálido bajo la luz artificial. Encontraron más evidencia: un cuaderno con anotaciones, registros de fechas y pesos, nombres que posiblemente correspondían a clientes habituales y sus preferencias, y en un estante alto, frascos de vidrio con lo que parecían ser órganos preservados en formol. Cuando subieron, la luz del día ya inundaba la cocina. Guzmán ordenó sellar todo el edificio. Envió a buscar refuerzos y al equipo completo de criminalística. Mientras esperaban, registraron el resto del local. En una oficina pequeña detrás del comedor, encontraron documentos, facturas de compra de carne que no coincidían con las cantidades que evidentemente se servían, registros bancarios que mostraban ingresos modestos pero consistentes, y una caja de metal con fotografías viejas. Las fotografías mostraban a doña Jacinta en diferentes etapas de su vida, de joven, delgada y sonriente, junto a un hombre fornido con bigote espeso. Otra foto, años después, con el mismo hombre pero notablemente más viejo, y un segundo hombre más joven a su lado. Más fotos, siempre con Jacinta y diferentes hombres mayores. En el reverso de una de las fotografías, alguien había escrito Jacinta y Ernesto, 1953. Otra decía, con Alberto, 1962. Y una tercera, mi querido Vicente, 1974. Guzmán estudió las fotografías con creciente inquietud. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Y por qué no había fotos recientes? Encontró más documentos en la caja, certificados de matrimonio. Jacinta Vargas se había casado 6 veces en los últimos 35 años, 6 matrimonios, y en cada caso el esposo había muerto entre 1 y 3 años después de la boda. Las causas de muerte registradas eran variadas: infarto, accidente cerebrovascular, neumonía, todos hombres mayores, todos entre 60 y 75 años al momento de su muerte. La verdad comenzó a tomar forma en la mente de Guzmán con una claridad aterradora. No solo había estado sirviendo carne humana a sus clientes, había estado sirviendo a sus propios maridos. Los hombres con quienes se había casado, todos viudos con algo de dinero y propiedades, desaparecían después de un tiempo, sus muertes registradas como naturales. Y luego. El comisario sintió náuseas al comprender la escala de horror que habían descubierto. A las 9 de la mañana, cuando llegó el equipo completo de criminalística y el fiscal provincial, doña Jacinta y su hija Clara fueron arrestadas en su casa, a 3 cuadras de la fonda. Jacinta no mostró sorpresa ni resistencia. Simplemente pidió tiempo para vestirse apropiadamente y preparar un termo de mate. Clara, en cambio, lloró y negó todo conocimiento de las actividades de su madre. Yo solo atendía las mesas, repetía una y otra vez. Nunca entraba a la cocina, nunca bajaba al sótano. Mamá nunca me dejaba. Los análisis posteriores confirmarían lo que Guzmán y Maldonado ya sospechaban.
Los restos en los congeladores pertenecían a 3 hombres diferentes. Mediante registros dentales, pudieron identificar a 2 de ellos. Alberto Ramírez, último esposo registrado de Jacinta, reportado muerto por infarto hace 2 años, y Vicente Sosa, anterior marido, supuestamente fallecido por neumonía hace 4 años. El tercer conjunto de restos era más reciente, probablemente de semanas. Los análisis de ADN eventualmente lo identificarían como Ernesto Cabral, un viudo de 73 años que había desaparecido 3 meses atrás después de informar a su familia que se mudaría con una amiga especial. Las muestras de carne encontradas en la cocina coincidían con los restos de Alberto Ramírez. Las de los congeladores correspondían a los 3 hombres, y el análisis de los órganos en formol reveló altos niveles de digital, un medicamento cardíaco que en dosis elevadas causa paro cardíaco. Jacinta había estado envenenando lentamente a sus maridos, esperando el momento apropiado para provocar el colapso final, y luego, aprovechando los cuerpos. Durante el interrogatorio inicial, Jacinta Vargas permaneció en silencio. No negó los cargos, pero tampoco confesó. Simplemente miraba fijamente a sus interrogadores con ojos oscuros y expresión inescrutable. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron pocas pero escalofriantes. La carne no debía desperdiciarse. Ellos me habrían querido útil hasta el final. Era mi deber como esposa. El caso explotó en los medios provinciales. Al día siguiente, los periódicos de Tucumán y Buenos Aires competían por los titulares más sensacionalistas. Pero el verdadero horror aún estaba por revelarse, porque lo que Guzmán y Maldonado encontraron en los archivos de salud pública durante las semanas siguientes demostraría que el alcance de la actividad de doña Jacinta había sido mucho, mucho mayor de lo que alguien hubiera imaginado. Los registros mostraban que la fonda había operado durante 22 años. Suponiendo que Jacinta comenzó su práctica desde el inicio o incluso años después, ¿cuántos clientes habían consumido sus guisos especiales? ¿Cuántas familias habían compartido sus platos del día? Los 8 muertos confirmados en 6 meses sugerían una frecuencia alarmante, extrapolando hacia atrás. Los números se volvían astronómicos y aterradores, y eso sin contar a sus 6 maridos, cuya carne había sido la materia prima principal de su negocio durante más de 2 décadas. El doctor Maldonado pasaría meses revisando archivos médicos, buscando casos de muertes inexplicables que pudieran conectarse con la fonda. Encontró patrones perturbadores. Picos de mortalidad entre ancianos del barrio sur en ciertos periodos, todos con síntomas similares, todos consumidores conocidos de comida del establecimiento. El número real de víctimas probablemente nunca se sabría con certeza, pero las estimaciones conservadoras lo colocaban en docenas, posiblemente superando los 100 casos a lo largo de los años. La noticia provocó pánico en el barrio. Docenas de personas acudieron a hospitales reclamando sentirse enfermos, temiendo haber consumido carne humana. Grupos de vecinos enfurecidos intentaron quemar la fonda, siendo dispersados por la policía. Las autoridades sanitarias iniciaron inspecciones masivas en todos los restaurantes y fondas de la ciudad. 3 establecimientos cerraron por violaciones sanitarias no relacionadas, pero ninguno remotamente comparable al horror de la fonda de doña Jacinta. El juicio comenzó 6 meses después, en febrero de 1979. Doña Jacinta Vargas fue acusada de 6 asesinatos confirmados, más otros 52 homicidios culposos por intoxicación alimentaria intencional. La defensa argumentó locura, pero los psiquiatras forenses determinaron que Jacinta era completamente competente y consciente de sus actos. Había planificado meticulosamente cada paso: la selección de víctimas vulnerables, el envenenamiento gradual, el procesamiento de los cuerpos, incluso la forma en que preparaba la carne para disimular su origen.
Lo que emergió durante el juicio fue un retrato de frialdad calculadora que heló a todos los presentes. Jacinta había comenzado su primer matrimonio a los 36 años, con Ernesto Molina, viudo acaudalado, dueño de varias propiedades. Cuando Ernesto murió, naturalmente, 14 meses después, Jacinta heredó su casa y ahorros. Usó ese dinero para abrir la fonda y entonces comenzó su patrón. Casarse con viudos mayores con recursos, envenenarlos lentamente y cuando morían, procesar discretamente sus cuerpos en el sótano. Un psicólogo testigo describió su perfil como el de una depredadora paciente y metódica, sin empatía, pero con extraordinaria habilidad para pasar desapercibida. Nunca mostró comportamiento errático, nunca levantó sospechas. Era la viuda trabajadora, la cocinera dedicada, la vecina callada. Nadie había mirado más allá de la fachada. Su hija Clara fue eventualmente absuelta de cargos mayores. Las evidencias sugerían que realmente no tenía conocimiento de las actividades de su madre. Jacinta la había mantenido deliberadamente alejada de la cocina y el sótano, permitiéndole solo servir mesas y manejar la caja registradora. Clara testificó entre sollozos que su madre siempre había sido controladora y secreta, pero nunca imaginó el horror que ocultaba. Después del juicio, cambió su nombre y abandonó Tucumán para siempre. Doña Jacinta Vargas fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue enviada a la cárcel de mujeres de Villa Urquiza en Tucumán, donde permanecería hasta su muerte. Durante sus años de encarcelamiento, recibió pocas visitas. Nunca expresó remordimiento. En una entrevista concedida años después a un criminólogo, cuando se le preguntó si comprendía la magnitud de lo que había hecho, simplemente respondió: «Hice lo que era necesario. La vida no regala nada. Hay que tomar lo que se puede y usar cada parte. Nada se desperdicia». El comisario Norberto Guzmán se retiró del servicio activo 2 años después del caso. El peso de lo descubierto, las noches sin dormir, recordando el sótano, le pasaron factura. Murió de un infarto en 1985, a los 63 años. El doctor Héctor Maldonado continuó trabajando como forense, pero desarrolló una aversión permanente a la carne de cualquier tipo. Volviéndose vegetariano estricto, supervisó personalmente la incineración de todos los restos encontrados en la fonda, asegurándose de que recibieran un entierro apropiado después de la conclusión del juicio. La propiedad de la fonda de doña Jacinta fue confiscada por el Estado y demolida en 1980. El terreno permaneció vacío durante años, convirtiéndose en un lote baldío donde nadie quería construir. Los vecinos evitaban pasar por allí después del anochecer. Circulaban rumores de olores extraños que emanaban del suelo en ciertas noches, especialmente cuando hacía calor. La ciudad eventualmente pavimentó el área y construyó un pequeño parque con bancos y juegos infantiles, intentando borrar la mancha del pasado. Pero los residentes más viejos del barrio todavía recuerdan y evitan el lugar. 47 años después de los eventos, en el año 2025, el barrio sur de San Miguel de Tucumán ha cambiado considerablemente. Nuevos edificios, comercios modernos, una población más joven que en su mayoría desconoce la historia completa. Pero todavía quedan algunos que recuerdan. En la peluquería de Don Ramiro, a 2 cuadras de donde estaba la fonda, los clientes mayores ocasionalmente hablan del caso en voz baja, cuando algún joven pregunta por qué nadie construye sobre cierto terreno del parque. Doña Jacinta Vargas murió en prisión en 2003 a los 96 años de causas naturales. Nunca reveló cuántos maridos realmente había tenido antes de Ernesto Molina, su primer esposo registrado en Tucumán. Investigaciones posteriores sugerían que había llegado a la ciudad desde otra provincia, posiblemente Salta, donde también había estado casada, al menos 2 veces.
Esos cuerpos, si es que siguió su patrón, nunca fueron encontrados. El legado del caso cambió permanentemente los protocolos de inspección sanitaria en Argentina. Las autoridades implementaron verificaciones más estrictas de fuentes de carne, registros de compra obligatorios e inspecciones sorpresa más frecuentes. Varias leyes de protección a ancianos vulnerables fueron reforzadas. Y en las academias de medicina forense, el caso de la fonda de Doña Jacinta se convirtió en estudio obligatorio, un ejemplo extremo de cómo el mal puede esconderse detrás de lo cotidiano durante décadas. En el archivo de casos cerrados de la Policía Provincial de Tucumán, el expediente número 3742-78 ocupa 4 cajas grandes en un estante del sótano. Pocas personas lo consultan ya. Los investigadores originales han muerto. Los testigos han envejecido o se han mudado. Pero el informe forense final, escrito por el doctor Héctor Maldonado poco antes de su muerte, concluye con una observación que todavía resuena. El verdadero horror de este caso no fue la capacidad de una persona para cometer actos tan atroces, sino su habilidad para mantener una fachada de normalidad tan convincente durante tanto tiempo. ¿Cuántos otros monstruos se esconden detrás de rostros comunes, ejecutando sus crímenes en la vida cotidiana sin levantar sospecha? Esta pregunta me perseguirá hasta mi último día. Los archivos de desaparecidos de personas mayores en Tucumán entre 1956 y 1978 nunca fueron completamente revisados. El Departamento de Policía consideró que reabrir décadas de casos fríos requeriría recursos que no tenían, pero algunos investigadores privados y periodistas han estimado que el número real de víctimas de Jacinta Vargas, contando esposos, clientes de la fonda y posibles víctimas de años anteriores en otras provincias, podría superar fácilmente los 150 casos. Sería uno de los asesinos seriales más prolíficos en la historia de Argentina, operando justo bajo las narices de la sociedad, sirviendo literalmente sus crímenes en platos de cerámica con papas y zanahorias. Y hasta el día de hoy, en las noches calurosas de agosto, cuando el viento sopla desde el sur trayendo olores mezclados del mercado y las parrillas del barrio, los ancianos que vivieron aquellos días cuentan que a veces, muy raramente, pueden percibir un aroma familiar. Ese olor profundo y especiado de guiso que se cocina lentamente, el que tantos elogiaron durante años sin saber lo que realmente estaban comiendo. Un aroma que les revuelve el estómago y les hace caminar más rápido hacia sus casas, cerrando puertas y ventanas, tratando de olvidar que hubo un tiempo en que ese mismo olor los hacía sentir bienvenidos, cómodos, como en casa. Porque el verdadero terror de la fonda de Doña Jacinta no fue lo que contenían sus platos, sino lo fácil que fue para todos amarlos, sin cuestionar nunca su origen, confiando ciegamente en la sonrisa callada de una cocinera que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Plato tras plato, año tras año, en la oscuridad de su cocina y el silencio de su sótano.